En el sur de Estados Unidos de los años 50, el calor húmedo parecía envolverlo todo como una manta pegajosa. El sudor bajaba por la nuca, la tierra roja crujía bajo los pies y el murmullo de los pinos mecía un silencio casi perfecto. Imagina por un momento un pequeño pueblo de Georgia, donde las casitas de madera pintadas de colores suaves se alineaban a lo largo de un camino de tierra. Allí las vidas giraban alrededor de la iglesia baptista, las cosechas de algodón y las tertulias en los porches al caer la tarde. Era un lugar donde cada familia tenía su historia y esas historias se compartían, pero solo hasta cierto punto había secretos que guardaban con celo, porque revelar lo oculto podía significar el fin de la reputación y el rechazo de la comunidad. En aquel tiempo la medicina en las zonas rurales no era tan accesible como hoy. Acudir al hospital más cercano implicaba recorrer varias millas en carrocerías de camiones traqueteantes, sorteando charcos y malacostumbrados al traerrés de los caminos. Las infecciones respiratorias como la neumonía eran a menudo mortales sin antibióticos suficientes. Y con instalaciones precarias, la gente confiaba en remedios caseros, sopas calientes y en la bendición de algún ministro para espantar los males. Para muchos enfermarse era enfrentar el riesgo de nunca volver a cruzar la puerta de casa. Ahora, transportémonos mentalmente a la España de la posguerra, apenas una década después de la cruenta Guerra Civil. En ciudades como Madrid o Barcelona, los bombardeos habían dejado cicatrices visibles en fachadas y corazones por igual. En el campo, las comunidades vivían bajo la sombra de una dictadura que recelaba de cualquier disidencia. Quizá unirse a la misa dominical en la parroquia local era tan imprescindible como sembrar garbanzos o cuidar de los animales. Al igual que en Georgia, la solidaridad comunitaria era vital para sobrevivir, pero el miedo a las autoridades o al qué dirán mantenía muchas almas en silencio. En ambas regiones, la figura de la casa y la familia se colocaba en el epicentro de la vida social. La casa de madera en Georgia, con su porche donde colgaban hamacas y se tejían redes de conversación, tiene su espejo en la casa de piedra castellana, con su patio interior y las macetas de geranios que se disputan un rayo de sol. En esas plazas de pueblo, bajo la mirada cómplice de los vecinos, las personas compartían sus penas y alegrías, aunque uno nunca sabía cuál era la línea imaginaria que no debía cruzarse. La religión jugaba un rol doble, para muchos, un refugio que brindaba consuelo, para otros un mecanismo de control que reforzaba las normas establecidas. En Georgia, los cultos bautistas se celebraban todos los domingos a las 6 de la tarde y luego se prolongaban con cánticos que resonaban en los corazones. En España, la Iglesia Católica era omnipresente. Procesiones, novenas y rosarios marcaban el ritmo del año. En ambos países, la fe alimentaba esperanzas, pero también imponía silencios, porque detrás del velado susurro de no hables de eso, solía ocultarse el miedo a desafiar al poder, ya fuera el de la costumbre social, el religioso o el familiar. Y es que en aquellos tiempos el honor familiar era casi sagrado. Una mancha en la reputación podía prolongarse durante generaciones. Por eso, aunque alguien sufriera una tragedia o un agravio, rara vez se hablaba en voz alta. Si un vecino caía enfermo de algo vergonzoso, se atribuía a un malestar pasajero. Si un hombre era violento, en casa las murmuraciones empapaban el aire, pero nadie se atrevía a nombrarlo con claridad. El qué dirán exigía su precio, las víctimas usualmente pagaban el silencio con su propia voz. Hoy, a más de 60 años de distancia, podemos apreciar lo que ese contexto implicaba para una niña que veía morir a su madre antes de tiempo, para un padre que luchaba por mantener un hogar destrozado, para un abuelo que quizás se escondía tras una apariencia respetable de hombre trabajador. Entender esa atmósfera nos ayuda a comprender por qué tantas historias de dolor quedaron sepultadas sin justicia ni reparación. Nos permite mirar con más compasión a quienes crecieron en medio de esos muros de madera o de piedra, aprendiendo que el sufrimiento personal era algo que se llevaba en secreto. Para la audiencia española, estos paralelismos resultan sorprendentes,
Aunque la distancia geográfica y cultural sea grande, las dinámicas de poder y silencio en la familia rural tienen ecos muy parecidos. Quizá una niña en Andalucía o en Galicia habría sentido el mismo nudo de terror al verse sola ante la tragedia, el mismo impulso de proteger a sus hermanos, la misma desconfianza hacia una figura adulta, respetada por todos siempre con la amenaza latente de si hablas aquí, acaba todo. Y sin embargo, en esa misma encrucijada también se gestaba la semilla de la esperanza. Porque cuando las mujeres de la comunidad se reunían tras la misa para repartir comida o para llevar cestos de ropa limpia a una familia en duelo, surgía la chispa de la ternura que puede cambiar un destino. Cuando alguien se atrevía a escuchar sin juzgar, a ofrecer una mano amiga, a invitar a sentarse en el porche y a compartir una jarra de limonada o un vaso de vino de la casa, el muro del silencio empezaba a resquebrajarse, aunque fuera solo un poco. En este primer capítulo queremos sumergirnos en ese ambiente, en las dificultades de la vida rural del sur de Estados Unidos de los años 50, en su espejo español de mediados de siglo, en esa mezcla de calor humano y rigidez social. Queremos entender cómo la geografía, la economía y la religión conformaron un escenario donde solo unos pocos se atrevieron a hablar de lo intolerable. Solo así podremos valorar el coraje de quienes, como nuestra protagonista, rompieron el secreto para buscar justicia y, sobre todo, para recuperar su voz. En la siguiente sección, profundizaremos en los mecanismos psicológicos de supervivencia y en las huellas profundas que deja el abuso en el alma de un niño. Analizaremos cómo nuestro cerebro se fragmenta para soportar lo insoportable y qué caminos de sanación existen hoy para quienes han vivido una experiencia similar. Cuando una niña sufre un abuso en su propio hogar, algo dentro de ella se fragmenta para poder soportar lo insoportable. En psiquiatría y psicología, a ese mecanismo de supervivencia se le llama disociación, un proceso inconsciente en el que la mente separa la experiencia traumática del resto de la conciencia, como si la guardara en un compartimento aparte inaccesible al yo cotidiano. Gracias a ello, la niña puede seguir funcionando, ir a la escuela, ayudar con las tareas del hogar, posar con calma en las fotos familiares, mientras sus emociones y recuerdos más dolorosos quedan recluidos a veces durante años. Este fenómeno no es exclusivo de Georgia ni de Estados Unidos. En Galicia, por poner un ejemplo cercano, Mariana, una niña de 10 años, también vivió algo similar hace unas décadas. Sus padres trabajaban largas jornadas en el campo de alfalfa y Mariana pasaba muchas horas al cuidado de su abuelo. Cuando las caricias del anciano comenzaron a enmascarar la confianza, ella aprendió a desconectarse, dejaba de sentir el frío en el suelo de terrazo de la cocina, el chirrido de la puerta, hasta el murmullo de su propia respiración. Solo eran importantes las miradas temerosas de su hermano pequeño, que recogía las migas de pan en silencio para no hacer ruido. La disociación puede proteger en el momento, pero deja huellas profundas. Con el tiempo, esas memorias bloqueadas vuelven en forma de pesadillas, flashbacks o reacciones desproporcionadas ante estímulos inocentes. Una conversación normal puede activar de golpe la angustia, el tacto suave de cierta tela, el olor del tabaco, el crujido de unos zapatos en el pasillo. Todo ello puede disparar un recuerdo inconsciente. Por eso, cuando hablamos de consecuencias del abuso infantil, no basta con nombrar la tristeza o la rabia. Hablamos de un trastorno que, si no se trata, puede derivar en un trastorno de estrés postraumático TPT. Síntomas como insomnio, hipervigilancia, evitación de lugares o personas que recuerdan lo vivido, e incluso conductas autolesivas. Un estudio reciente de la Universidad de Barcelona encontró que casi el 30% de los jóvenes que sufrieron abuso en la infancia presentan ya en la adolescencia síntomas compatibles con TPT. Las 4 fases del duelo traumático. Fase de conmoción y negación. En los días o semanas posteriores al abuso, la mente tiende a negar lo sucedido. No puede haber sido real. Me estoy volviendo loca. La víctima a menudo culpa a su propia incredulidad.
Si no lo pensé antes fue porque no era tan grave. Este autoengaño, aunque angustiante, evita el colapso emocional. Fase de protesta y rabia. Cuando los recuerdos emergen, el dolor estalla en forma de ira contra el agresor, contra los adultos que no protegieron, contra uno mismo. Esa rabia, si no se canaliza, puede volverse destructiva, rupturas familiares, peleas en la escuela o incluso adicciones a sustancias. Fase de negociación y tristeza. Pronto llega la etapa en que se intentan acuerdos mentales. Si hago todo bien, merezco que esto no haya pasado. La tristeza profunda se instala y la víctima llora el final de su infancia, de su inocencia, de su sensación de seguridad básica. Fase de aceptación y adaptación. No se trata de olvidar, sino de integrar la experiencia en la propia historia de vida. Aquí aparece la palabra resiliencia no como un rasgo mágico, sino como el resultado de un trabajo constante, a menudo con ayuda profesional y del entorno. Terapias eficaces para sanar las heridas. Hoy sabemos que la recuperación de un trauma infantil es posible, pero requiere intervenciones precisas y tiempo. Entre las más utilizadas en EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Este método, avalado por la Organización Mundial de la Salud, utiliza movimientos oculares o estímulos auditivos, táctiles, para ayudar al cerebro a procesar el recuerdo traumático. Los resultados suelen ser sorprendentemente rápidos. En pocas sesiones, las memorias pierden su carga emocional enfermiza y la víctima las recuerda sin revivir el dolor. Terapia cognitivo-conductual TCC. La TCC enseña a identificar los pensamientos distorsionados y sustituirlos por otros más realistas. En un contexto de abuso infantil, esto puede significar pasar de fui culpable a no merecía que me hicieran daño, o de nadie me va a creer a tengo derecho a contar mi verdad. Terapia de juego o artística para niños. Cuando el paciente es muy pequeño, el lenguaje verbal aún no alcanza para expresar el trauma. Pintar, modelar con plastilina o utilizar muñecos en un espacio seguro puede facilitar la expresión de lo que el niño no puede decir con palabras. En España, organizaciones como la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, han integrado estas técnicas en sus programas. Ofrecen no solo un teléfono de atención, el 920-2010, disponible 24/7, sino también apoyo presencial y grupos de terapia. Los profesionales de ANAR subrayan que cuando un niño habla incluso de forma fragmentada o confusa, ya está dando un paso gigantesco hacia la recuperación. El papel de la escuela y la comunidad. En muchos casos de abuso en el hogar, la escuela es el único entorno donde el niño pasa tiempo con adultos distintos de la familia. Por eso la formación de profesores y personal educativo es clave. En Cataluña, por ejemplo, un programa pionero capacita a maestros para reconocer los signos rojos, cambios bruscos de humor, falta de higiene, caídas inexplicables o aislamiento extremo. Una vez detectados, el protocolo debe activarse sin demora, informar a los servicios sociales, garantizar la seguridad inmediata del menor y proporcionar un acompañamiento emocional. Sin este engranaje, escuela, protección civil, servicios de salud mental, el niño vuelve cada tarde al mismo escenario de peligro y silencio. Historias de reconstrucción. Volvamos a Galicia, donde muchos recuerdan el caso de Ana, cuyo abuelo fue condenado tras una denuncia impulsada por su tutor en la escuela. Ana tardó años en hablar abiertamente, pero cuando lo hizo encontró en su grupo de terapia un espacio de sororidad. Otras mujeres, casi todas nacidas en los años 60, compartían relatos parecidos. Con el tiempo crearon una asociación para visibilizar el abuso infantil en zonas rurales y presionar por una mayor cobertura psicosocial en los pueblos pequeños. Hoy, esa organización colabora con ayuntamientos y diputaciones para llevar unidades móviles de atención psicológica a parroquias remotas. Este tipo de iniciativas refleja un principio esencial: sanar un trauma no solo es labor de la víctima. Es un trabajo colectivo
que implica tejer una red de escucha, denuncia y acompañamiento. Cuando un adulto, sea un profesor, un vecino, un familiar no implicado, se atreve a preguntar con delicadeza: ¿estás bien? Abre la puerta para que el niño dé ese primer paso hacia la sanación. En la siguiente sección abordaremos con detalle el aspecto legal, cómo funcionan los protocolos de denuncia en Estados Unidos en los años 50 y cómo difieren de los mecanismos actuales en España. Veremos los errores más frecuentes, las reformas legislativas que han mejorado la protección de la infancia y los retos que aún tenemos por delante. En la Georgia de 1957, cuando Ellie Thompson vivía bajo el peso de su terrible secreto, el sistema legal y policial tenía otras prioridades. Los alguaciles del condado patrullaban los caminos polvorientos y atendían sobre todo los delitos de mayor visibilidad: robos, peleas de taberna, disputas de tierras agrícolas. El abuso infantil, sobre todo dentro de la propia familia, se consideraba un asunto doméstico, un asunto de puertas adentro que convenía no airear. Si un vecino sospechaba algo, lo mantenía en silencio para no provocar escándalo. Si algún profesor notaba señales de maltrato, lo más probable era que simplemente lo mencionara de paso a la madre antes que implicar a las autoridades. Cuando aquel viejo alguacil llegó a la cocina de los Thompson y vio el cuerpo inerte del abuelo August, argumentó con suavidad: un hombre mayor, unas cuantas copas, se tropezó con la estufa. Nadie cuestionó demasiado la versión oficial. Para una comunidad unida por lazos de sangre y costumbres compartidas, aceptar que un paternalista patriarca pudiera haber sido víctima de algo diferente a un accidente era casi un sacrilegio. Con ello se cerraba rápidamente cualquier dossier y se enterraba el caso bajo capas de discreción. Protocolo de denuncia en la España actual. Frente a ese silencio cómplice de antaño, hoy en España, existe un marco legal mucho más sólido para proteger a la infancia. El pilar central es la Fiscalía de Menores, dependiente del Ministerio Público, que vela por los derechos de los menores de edad. Cualquier profesional, maestro, sanitario, trabajador social, que detecte indicios de abuso tiene la obligación legal de denunciarlo. No hacerlo puede suponer sanciones administrativas e incluso penales. En paralelo, la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, Ley 8/2021, establece mecanismos claros. Comunicación inmediata a los servicios sociales y a la Fiscalía cuando exista sospecha fundada. Prohibición de imponer cláusulas de confidencialidad que silencien a la víctima. Asignación de un abogado del menor desde el primer momento para asesorar y acompañar al niño o niña durante todo el proceso. Órdenes de alejamiento rápidas contra el presunto agresor, incluso antes de la apertura formal de juicio. Además, se dispone del teléfono ANAR 920-2010 y del 016 para violencia de género, que ahora también atiende casos de menores en riesgo. A través de estos canales, las víctimas o sus allegados pueden acceder a orientación psicológica y legal 24 horas al día. Errores frecuentes que obstaculizan la justicia. Sin embargo, en la práctica aún persisten tropiezos que complican la protección real de los niños. Miedo a destruir a la familia. Muchas veces la propia víctima o sus hermanos e incluso otros familiares se resisten a denunciar por temor a que la familia se rompa. Creen que es preferible vivir con el dolor a enfrentar juicios, detenciones o escándalo público. Este dilema de lealtad, muy parecido al que vivía Ellie, retrasa la llamada al 016 o a los servicios sociales con el riesgo de perpetuar el abuso. Subregistro en las instituciones. En algunos ayuntamientos pequeños, los trabajadores sociales tienen una elevada carga de casos y escasez de recursos. Los expedientes pueden quedarse atascados en un cajón si no se da una alerta clara de riesgo de vida. A veces un informe médico por lesiones repetidas debería disparar un protocolo inmediato, pero la lentitud administrativa lo diluye en un burocrático entretanto. Falta de coordinación entre agentes, policías, servicios sociales, centros de salud y educación deben actuar coordinados, compartiendo información ágilmente.
Si la Guardia Civil abre una actuación y no informa al equipo de protección infantil de la comunidad autónoma, se fragmenta la respuesta. De poco sirve que una maestra detecte un moretón si el médico no lo reporta debidamente o la fiscalía no tiene acceso a esas actas. Revictimización de la víctima. En ocasiones el interrogatorio a un niño o niña se realiza sin medios adaptados, falta de entornos neutrales, testigos de buen trato, uso de lenguaje técnico. El resultado puede ser que la víctima retraiga su testimonio o lo modifique para proteger a alguna figura. Esta revictimización pone en peligro la estabilidad emocional y dificulta el esclarecimiento de los hechos. Buenas prácticas y recomendaciones. Para superar estos errores, conviene incorporar unas pautas que ya demostraron eficacia en países nórdicos y anglosajones, y que España va implementando progresivamente. Formación continua de toda la comunidad educativa. Cada escuela debe contar con al menos un referente de protección formado en detección temprana de abuso. Simulacros anuales de activación de protocolos, con participación de policía local y servicios sociales. Equipos multidisciplinares itinerantes. Inspirados en modelos como el Projet Enfance de Quebec o las Mobile Response Teams de Reino Unido, se desplazan a pueblos y barrios con altos índices de vulnerabilidad para realizar valoraciones in situ y entrevistas confidenciales. Espacios amigables para la entrevista forense. Salas con juegos, iluminación suave y mobiliario adaptado reducen el estrés del menor al contar su experiencia. Grabar con cámaras discretas resulta más cómodo que un interrogatorio formal siempre bajo la supervisión de un psicólogo infantil. Protección real del anonimato del denunciante. No solo el menor, sino quien interpone la denuncia a maestro, enfermera, vecino, debe gozar de confidencialidad. De este modo, terceros se animan a colaborar sin miedo a represalias. Acompañamiento psicológico ininterrumpido. Desde la primera llamada o consulta, el menor y su familia reciben sesiones gratuitas de psicoterapia adaptada. Sin este hilo conductor, el riesgo de recaídas en estados depresivos o de estrés crónico se multiplica. Conclusiones y pasos a seguir. Comparar el entonces y el ahora nos muestra cuánto puede cambiar la actitud de una sociedad. Si en la pequeña comunidad de Georgia, el abuso de Ellie quedó confinado por décadas en un accidente doméstico en España del siglo XXI, la víctima dispone de una red de protección en la que están implicados el colegio, el centro de salud, la fiscalía y las ONG. Pero el progreso no es automático, exige mantener la vigilancia, la formación y la voluntad política para asignar recursos. Cada maestro que rechaza el silencio, cada médico que rellena un parte por lesión sospechosa, cada policía que indaga en detalle y cada trabajador social que acompaña sin juzgar construyen un tejido protector que impide el retorno al horror de antaño. En la próxima entrega, nos adentraremos en la historia personal de Ellie y en el poder de la resiliencia, cómo pasó de ser una niña silenciada a convertirse en una mujer que rompió la barrera del miedo y dedicó su vida a ayudar a otros. Analizaremos también ejemplos de asociaciones españolas que operan hoy con ese mismo espíritu de coraje y solidaridad. El viaje de Ellie, desde la niña silenciada hasta convertirse en una mujer fuerte y comprometida con los demás, es un ejemplo conmovedor de lo que llamamos el paso de sobreviviente a propulsora, survivor to thriver. En su caso, ese tránsito no fue una línea recta, sino una serie de pequeños avances y a veces retrocesos. Pero en cada etapa hubo lecciones que pueden servir de inspiración para cualquiera que atraviese una experiencia similar, ya sea en Georgia, en Madrid o en cualquier rincón del mundo. 1. Reconocer el propio valor de víctima a protagonista. Durante mucho tiempo, Ellie se definió por aquello que le sucedió. Soy la niña a la que le faltó la voz, la que vivió el horror. Sin embargo, cuando comenzó a asistir a grupos de apoyo primero en un pequeño salón parroquial de Fairview, luego en una asociación local, descubrió que su historia era en realidad un testimonio de resiliencia. Comprendió que no era solo pasiva receptora de dolor,
sino agente de cambio. En España, la Asociación Clara Campoamor en Madrid trabaja con mujeres jóvenes que han sufrido abusos. Con talleres de autoestima y excursiones a la Sierra de Guadarrama, llevan a cabo dinámicas que les ayudan a pasar de siento vergüenza a siento orgullo de mi supervivencia. Esa transformación interna de verse como sujetas activas en lugar de objetos pasivos es la base para convertirse en thrivers, personas que no solo viven, sino que prosperan y ayudan a los demás. 2. El poder de la comunidad. Tejer redes de apoyo. Para Eli, una pieza clave fue encontrar a esas pocas personas dispuestas a escuchar sin juzgar, primero la tía Louise, luego su esposo Anthony, más tarde, compañeras de terapia y vecinas de la iglesia. Cada una aportó un hilo que al entrelazarse formó un tejido de seguridad y contención. En la ciudad española de Málaga, un proyecto llamado Red Solidaridad reúne a víctimas de maltrato infantil y a profesionales psicólogos, educadores, abogados en cafés mensuales. Allí se comparten desde recetas de cocina fáciles hasta consejos para denunciar con garantías. Esa mezcla de lo cotidiano y lo profesional ayuda a que la recuperación no sea una experiencia aislada, sino comunitaria. 3. Fe y espiritualidad como ancla emocional. La fe de Eli no era un ritual vacío. Llegó a ella en noches de insomnio, cuando el eco de los gritos infantiles la perseguía, y en domingos de misa, donde encontró consuelo en antiguos himnos. No obstante, su experiencia también le enseñó a cuestionar la rigidez de ciertas estructuras religiosas que en su infancia habían contribuido a la vergüenza y el silencio. En España, muchas personas encuentran apoyo espiritual fuera de las grandes instituciones. Iglesias evangélicas de Valencia, por ejemplo, ofrecen círculos de abrazo, encuentros semanales donde tras una breve lectura bíblica, los asistentes se sientan en círculo y comparten en voz baja sus luchas. No se trata de adoctrinar, sino de generar un espacio donde la espiritualidad sea un vehículo de amor y no de culpa. 4. Convertir el dolor en un motor de servicio. Quizá el mayor giro en la vida de Eli fue decidir dedicarse a ayudar a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Tras jubilarse como directora de escuela, comenzó a colaborar con ONGs que luchan contra la explotación sexual infantil. Su testimonio se convirtió en una herramienta poderosa al contar su historia con sinceridad. Otras víctimas se atreven a dar el paso de buscar ayuda. En Zaragoza, la ONG Infancia Sin Violencia ha lanzado un programa llamado Voces Valientes, donde mujeres adultas que superaron abusos infantiles visitan institutos para dar charlas informales. Se sientan con los estudiantes en sillas de rueda o en pupitres, les hablan de su infancia y responden a preguntas. El efecto es inmediato. Los jóvenes ven que el abuso no es un tema tabú, sino algo que se puede discutir y prevenir. 5. Aprender a poner límites y protegerse. Aprender a decir no fue uno de los aprendizajes fundamentales de Eli. Durante años guardó silencio por lealtad a su padre por miedo a romper la familia. Pero al descubrir que su bienestar emocional era igualmente importante, empezó a marcar límites, distanciarse de personas tóxicas, dedicar tiempo a su autocuidado, negarse a revivir detalles dolorosos en reuniones familiares. Para cualquier superviviente, poner límites es un acto de amor propio. En el País Vasco, psicólogas de la Fundación Género y Salud organizan talleres sobre comunicación asertiva, cómo expresar una negativa sin sentirse culpable. Enseñan frases sencillas como, en este momento no puedo hablar de eso o necesito un espacio para mí. Esas palabras aparentemente simples pueden ser el comienzo de un sueño de recuperación. 6. La escritura y el arte. Como terapia, Eli comenzó a escribir sus memorias a los 70 años, cuando la vida le regaló un soplo de serenidad. No buscaba publicar un bestseller, sino legar a sus nietos la evidencia de que su abuela sufrió mucho, pero sacó fuerzas para construir un futuro luminoso. Cada palabra cicatrizaba una herida.
En Granada, el programa Palabras de Luna ofrece talleres de poesía para supervivientes de abuso. Con la guía de poetas y terapeutas, los participantes crean versos que describen la noche, el miedo, la esperanza. Luego, en recitales abiertos, leen sus creaciones. Esa actuación pública simboliza la superación del silencio y la reivindicación del poder sanador de la palabra. 7. El aprendizaje continuo y la reinvención personal. Con el paso de los años, Eli no se conformó con ayudar a otras víctimas. Estudió cursos de psicología infantil, obtuvo un certificado como formadora de voluntarios y se especializó en protocolos de actuación. Su reinvención profesional fue también un acto de revolución personal. Demostró que no hay edad límite para empezar de nuevo. En Sevilla, la Universidad de Mayores ofrece plazas gratuitas para personas jubiladas que quieran formarse en temáticas sociales. Es habitual ver allí a mujeres que han criado nietos, pero que ahora se sientan en clase para aprender sobre legislación de protección al menor o estrategias de comunicación con adolescentes. Esa sed de conocimiento mantiene viva la ilusión de aportar al mundo. 8. Mensajes finales y consejos prácticos. No estás sola, tu dolor no tiene por qué ser un lastre para siempre. Buscar ayuda es valiente, no egoísta. Tu voz importa, cada testimonio contribuye a romper el ciclo del abuso y a sensibilizar a la sociedad. Cuidar de ti misma no es un lujo, es una necesidad. Descansar, hacer ejercicio, cultivar aficiones son pasos esenciales de la recuperación. Ayudar a otros refuerza tu propia sanación. Compartir experiencias en un grupo de apoyo da sentido y esperanza. Nunca es demasiado tarde. Como Eli, puedes reinventarte, formarte y convertir tu historia en un faro para las generaciones futuras. A medida que cerramos este capítulo sobre el viaje personal de Eli y los aprendizajes que de él podemos extraer, recordamos que el verdadero triunfo no es olvidar, sino integrar el pasado en una vida plena. En la próxima sección, abordaremos cómo convertir estas lecciones en acciones concretas, recursos institucionales, líneas de apoyo en España, protocolos en colegios y centros de salud, y cómo cada uno de nosotros puede convertirse en un agente de protección en su propia comunidad. Cuando Eli Thompson decidió convertir su historia de dolor en un mensaje de esperanza y empoderamiento, comprendió que no bastaba con sanar ella sola. Hacía falta crear un puente para quienes aún se hallan atrapados en el silencio. Por ello, en este último capítulo queremos ofrecerte herramientas concretas, recursos fiables y consejos prácticos, así como invitarte a sumar tu voz en la construcción de una comunidad protectora. Porque al fin y al cabo, cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. 1. Recursos de apoyo en España. Líneas telefónicas y online teléfono. ANAR 900 20 20 10, atención 24AH, para niños, adolescentes y familias en situación de riesgo. DER16, violencia de género, también presta apoyo a menores en entornos de violencia familiar. Fundación ANAR Chat y correo electrónico confidencial disponible en su web con psicólogos y trabajadores sociales. Teléfono de atención a la infancia y adolescencia 901 115. Servicio de la Xunta de Galicia. Ejemplo de la importancia de los servicios autonómicos. Organizaciones y asociaciones. Asociación Clara Campoamor Madrid. Programas de empoderamiento y orientación legal para víctimas de abuso. Red Solidaridad Málaga. Encuentros mensuales de apoyo mutuo y asesoramiento profesional. Infancia. Sin Violencia Zaragoza, talleres Voces Valientes en institutos y actividades de sensibilización. Palabras de Luna Granada. Espacios artísticos donde la poesía y la creatividad acompañan la recuperación. Centros públicos y protocolos. Fiscalía de Menores garantiza la protección legal del menor nombrando abogado desde el primer momento. Servicios sociales municipales interrumpen el ciclo de maltrato con medidas de protección y seguimiento. Protocolo de actuación del sistema educativo. Todos los centros deben contar con un referente de protección y activar el protocolo cuando detecten indicios. 2. Errores frecuentes y cómo evitarlos.
Retrasar la denuncia por lealtad familiar. Error. Si denuncio, rompo a mi familia. Solución. Comprender que proteger la integridad física y emocional del menor es prioritaria. El consentimiento del agresor o la presión social no pueden pesar más que la seguridad del niño. Pedir pruebas imposibles al menor. Error. Exigir testigos o pruebas físicas contundentes para creer el abuso. Solución. Confiar en el testimonio de un menor y activar el protocolo de protección, aunque el caso no esté plenamente documentado. El silencio administrativo puede costar vidas. Revictimizar al menor en el proceso. Error. Interrogarle en un ambiente frío delante de extraños o con un lenguaje técnico. Solución. Utilizar salas amigables equipadas con juguetes y mobiliario infantil. Que la entrevista la conduzca personal formado en psicología infantil. Garantizar acompañamiento de un familiar de confianza. Falta de coordinación interinstitucional. Error. Cada organismo actúa por su cuenta sin compartir información. Solución. Crear mesas de coordinación regulares entre policía, fiscalía, servicios sociales y centros educativos con protocolos claros de fluidez de datos y plazos de actuación. Desatender el seguimiento posterior. Error. Una vez abierto el caso, no ofrecer apoyo continuado al menor y a su familia. Solución. Programar sesiones periódicas de psicoterapia, tutorías escolares de respaldo y grupos de apoyo familiar durante al menos 12 meses tras la denuncia. 3. ¿Cómo tú puedes ayudar hoy mismo? Para maestros y educadores, aprende a reconocer los signos rojos moretones en zonas poco expuestas, cambios bruscos de comportamiento, retraimiento o excesiva vigilancia hacia adultos. Activa el protocolo con una simple llamada a servicios sociales o a la Guardia Civil. No estás solo, tienes respaldo legal. Fomenta un ambiente de confianza, dedica unos minutos en clase a hablar de emociones, anímales a expresar cómo se sienten. Para profesionales de la salud, registra con detalle las lesiones sospechosas y envía los partes correspondientes. Deriva al menor a atención psicológica sin demora. Coordínate con atención primaria, pediatría y salud mental para un seguimiento integral. Para vecinos y amistades, no dudes en preguntar con delicadeza: ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? A veces una frase suave rompe el aislamiento. Si un niño o niña aparece solo o con signos de desnutrición, comunica la situación a servicios sociales o a la policía. Ofrece tu casa como lugar de refugio temporal, aunque sea unas horas, para que el menor se sienta seguro. Para familiares y tíos, mantén siempre abierta la puerta de tu casa y tu corazón. Di explícitamente: puedes contarme cualquier cosa. Infórmate de los recursos disponibles e interviene sin culpabilidad. No proteger es mucho más grave que denunciar. Comparte con otros familiares la responsabilidad de cuidar y acompañar al niño. 4. Construyendo una comunidad protectora. El cambio real no surge de una acción aislada, sino del tejido constante de pequeños gestos que suman un gran impacto. Aquí van algunas ideas. Grupos de barrio organiza reuniones mensuales en un centro cívico para informar a las familias sobre detección y prevención del abuso. Charlas en asociaciones de vecinos. Invita a un profesional, psicólogo, abogado, policía, para que explique protocolos de forma clara. Campañas en redes sociales. Usa el hashtag #RompeElSilencio para compartir datos, testimonios y mensajes de apoyo. Puntos de información. Coloca flyers en bibliotecas, farmacias y centros de salud, con números de teléfono y páginas web de ayuda. Voluntariado activo. Colabora en ONG como ANAR Infancia Sin Violencia o Clara Campoamor, dedicando unas horas al mes como mentor o acompañante. 5. Historias que inspiran acción. La Plaza de los Valientes. Un grupo de vecinos inauguró un mural en homenaje a las voces valientes niños que denunciaron el maltrato y cambiaron su destino. Cada figura del mural lleva el nombre de un superviviente real, con su consentimiento, para mostrar que la denuncia trae consigo esperanza, no rechazo. Biblioteca solidaria. En la biblioteca de Deusto
Pusieron un estante con libros de autoayuda y relatos de resiliencia acompañados de códigos QR para contactar con servicios de apoyo. Los usuarios pueden llevárselos prestados sin registro, garantizando el anonimato. Caja de la confianza. En algunos colegios han instalado buzones seguros donde el alumno puede depositar cartas o notas contando su situación. Una vez al día, el orientador revisa el buzón y contacta con el alumno en privado. Tu llamada a la acción. Comparte este video con amigos, familiares y en tus redes. Cuantas más personas sepan a dónde llamar y cómo actuar, más niños estarán protegidos. Etiqueta a tu colegio, a tu ayuntamiento, a tu centro de salud para recordarles la importancia de mantener actualizados sus protocolos. Únete a un voluntariado en tu ciudad. Unas horas de tu tiempo pueden cambiar una vida. Si necesitas ayuda, no esperes, llama ahora al 920-2010 ANAR o al 016. Cada vez que alguien alza la voz, la oscuridad retrocede un paso. Cada vez que mostramos un gesto de cuidado, construimos un rincón más seguro para quienes aún no han encontrado el valor de hablar. Tal como hizo Eli hace décadas, tú también puedes encender una luz en medio de la noche. Porque romper el silencio no es solo un acto de coraje, es un acto de amor que puede salvar una infancia. Con estas pinceladas finales cierran nuestras recomendaciones prácticas, pero no tu papel en esta historia. El cuidado de la infancia es una tarea colectiva que nos involucra a todos. Si en algún momento dudas de tu capacidad para ayudar, recuerda, no necesitas ser un experto, solo un vecino atento, un maestro dispuesto, un amigo disponible. La próxima vez que veas un niño con miedo en la mirada, detente, haz espacio y ofrece tu escucha. A veces una sola pregunta amable puede ser el comienzo de la liberación. Y si tú mismo necesitas ayuda, no lo retrases. Los recursos están al alcance de tu mano. El silencio ya no es una opción.